Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo en el que estamos analizando las 5 acciones más votadas por la audiencia de este canal. Si no has visto la primera parte del vídeo te recomiendo que empieces por ahí y te la dejo aquí arriba. Después de haber analizado PayPal y Nagarro, hoy vamos con Amazon, Alibaba y la compañía más votada por vosotros, la número 1, que es la compañía Meta. En el vídeo de hoy vamos a analizar paso a paso 5 de las mejores compañías del mundo para ver si alguna de ellas podría suponer una buena oportunidad de inversión a los niveles actuales. Vamos a ver sus números, sus fundamentales, precios objetivo y analizaremos argumentos a favor y en contra de cada una de ellas para que puedas utilizar toda esta información en tus propios análisis. Además os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso y os voy a dejar en la descripción los links a todas las webs y herramientas que vaya utilizando en el vídeo para que lo puedas hacer tú mismo. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Como ya hice en la primera parte, tengo que empezar con dos cosas muy importantes antes de ir a las acciones. En este vídeo no vas a encontrar ni un solo segundo de relleno. Valoro mucho tu tiempo, así que por un lado vamos a dar solo información importante sobre cada una de las empresas y por otra parte, aunque te recomiendo verlo entero para que no te pierdas nada, en la barra de tiempo tienes los capítulos separados por si una compañía no te interesa para que puedas pasar directamente a la que sí quieres ver sin perder tiempo. Si valoras todo esto, solo te pido que me dejes un like, un comentario y que te suscribas con campanita. Tú solo tardas un segundo y es la única forma que yo tengo de saber si estos vídeos interesan para seguir haciéndolos en el futuro. Y segundo, sé perfectamente que eres lo suficientemente inteligente para no comprar o vender una acción solo por lo que veas en un vídeo de YouTube, ni de este ni de ningún canal. Pero como hago siempre, tengo que recordar que todo el contenido de mis vídeos es puramente informativo, que mis opiniones pueden estar equivocadas y que cada uno debe seguir siempre su propia estrategia al invertir. Y además alguna o varias, como veremos, de las compañías de este vídeo están en mi propia cartera. Y ahora sí, vamos con el análisis. Ya expliqué paso a paso el método que vamos a seguir en la primera parte del vídeo. Si tienes alguna duda puedes verlo de nuevo. Porque ahora sí nos vamos directos al análisis de la tercera compañía más votada por vosotros. Se trata de la compañía Amazon. Todo el mundo conoce esta empresa que controla casi la mitad de todo el mercado minorista online, pero Amazon no es solo una compañía de comercio electrónico. De hecho, en un momento veremos cómo precisamente su división de e-commerce no es rentable. Puede parecer sorprendente, pero la realidad es que no ganan dinero con la venta online de productos después de más de 30 años operando. Recordemos que Amazon se fundó en 1994. Ya hemos hablado varias veces de Amazon en el canal y tenemos un vídeo con una entrevista épica que Jeff Bezos dio en el año 1999 en plenaburbuja.com, que te dejo aquí para que puedas verlo al terminar. Más sorprendente aún es que Amazon perdió dinero en 2022. En un momento iremos a los resultados del primer trimestre de 2023, pero según los últimos números de año completo presentados, Amazon perdió en 2022 unos 2.700 millones de dólares, o lo que es lo mismo, Amazon perdió en 2022 unos 27 centavos de dólar por acción. ¿Y cómo es posible? Pues es muy simple, porque Amazon, además de generar grandísimos ingresos a través de sus diferentes verticales de negocio, los ingresos fueron de más de 500 billones de dólares en 2022, también incurre en gastos y costes masivos cada año para poder mantenerse en funcionamiento. Estos gastos son principalmente los costes de los productos que vende, costes derivados de la logística necesaria para mantener sus envíos tan rápidos y la excelente atención al cliente, y gastos en tecnología para seguir mejorando y seguir manteniendo su posición dominante en el mercado. Amazon capitaliza a día de hoy más de 1.100 billones de dólares, es una de las compañías más grandes del mundo, y como ves tiene PER non-available, no disponible, debido a las pérdidas registradas que comentaba hace un momento. Pero vamos al análisis de los 5 pasos. Primer paso, la solvencia de la compañía. Nos vamos a GuruFocus para comprobar su ratio Debt to Equity. Si quieres más información sobre el Debt to Equity, puedes echar un vistazo al vídeo que te dejo aquí arriba. Vemos que el ratio Debt to Equity actual de Amazon es de 0,96 en este momento, que la media de sus últimos 10 años ha sido 0,82, por lo que está un poquito peor, pero ha tenido un máximo de 6,04 en estos últimos 10 años y un mínimo de menos 8,17. Vemos que ha fluctuado bastante en los últimos 10 años y comparado con la industria vemos que el Debt to Equity actual de Amazon es peor que el 65% de las casas
casi 1000 compañías que tiene registradas Guru Focus dentro de la industria retail cyclical. Es verdad que Amazon tiene ciertas características diferentes al resto de la industria y es principalmente que se dedica al comercio electrónico. No obstante, un debt to equity de 0,96 actual es un buen dato y en teoría Amazon no debería sufrir para hacerse cargo de sus deudas. Como siempre, si quieres profundizar, y de hecho antes de invertir en ella deberías hacerlo en su balance para ver cuáles son sus deudas reales a largo plazo, a corto plazo, puedes echar un vistazo tanto en ticker.com como en Seeking Alpha para ver su balance completo. Vamos a ir ahora al segundo paso, vamos a comprobar la rentabilidad de la compañía. Para ello vamos a ir a Seeking Alpha en primer lugar, vamos a ver que la calificación que le están dando en Seeking Alpha es de A+, es una calificación sobresaliente, debido sobre todo a la diferencia de algunas de sus métricas, como podéis ver, con respecto principalmente a la media de la industria. Sin embargo, vamos a echar un vistazo más en profundidad, nos vamos a ir también a ticker.com para comprobar los retornos. Aquí tenemos el ROA, que como veis es actualmente de un 1,7%. Vamos a ver la evolución del ROA. Ha llegado a estar por encima del 4,5%, incluso del 5% en los últimos años, pero vemos como ya desde 2021 va descendiendo y en 2022 pasó a ser de un 1,73%. Vamos a fijarnos ahora en el ROIC, en el retorno sobre el capital. Vemos que ha llegado a ser más del 15%, casi el 16%, o ha estado en torno al 10%, pero vemos también como a partir de 2021 va descendiendo y en 2022 observamos un retorno sobre el capital del 3,88%. Y si nos fijamos tanto en el ROE como en el ROCE, vemos que ha tenido en los últimos años un ROE por encima del 12, del 13%, ha llegado a estar incluso cercano al 30%, pero vemos como en el año 2022 está registrando un ROE negativo del 1,91%, igual que el ROCE. Son datos, en mi opinión, algo pobres. Sobre todo lo que a mí no me convence principalmente es la evolución de los últimos años, esas oscilaciones y esa disminución en todos sus retornos, aunque sí que es cierto que el margen de beneficio bruto va en aumento en los últimos años, desde 2016, como estáis viendo, que era un 35%, hasta llegar al casi el 44% en diciembre de 2022. Por último, el margen EBITDA, que actualmente yo considero aceptable y que, como vemos, la evolución en los últimos años, aunque no es del todo positiva, pero sí que se ha mantenido aproximadamente en la misma línea. Vemos como el margen EBITDA de 2022 estaba en torno al 10,5%. Resultados mixtos, por lo tanto, sí que hay que decir que este margen EBITDA y este margen de beneficio bruto sí que están por encima de la media de la industria. Nos vamos al tercer paso, vamos a comprobar el crecimiento que tiene esta compañía. Nos vamos a ir en primer lugar a Seeking Alpha. Vemos que la calificación que le están dando en Seeking Alpha al crecimiento de Amazon también es sobresaliente. En el último año, Amazon creció en un 9,40% sus ingresos, cuando la media del sector está por encima del 10%, como veis, y cuando en los últimos 5 años venía creciendo a más del 26%. Se estima que el año que viene Amazon crecerá a más del 10%. En el entorno económico en el que estamos actualmente, la media estimada para el crecimiento del sector estará en torno al 7%. Por lo tanto, vemos cómo los analistas esperan que Amazon crezca a una tasa de un 42% más que la media del sector. Pero aún así, la media de este crecimiento, que ha sido en los últimos 5 años del 21%, parece bastante pobre si lo comparamos precisamente con esta media de los últimos 5 años del crecimiento de Amazon. Es posible que estemos viendo una ralentización de este crecimiento y echando un vistazo precisamente a su última presentación de resultados de este primer trimestre de 2023, que ha salido hace nada, resulta ciertamente preocupante que su segmento más rentable, que es Amazon Web Services, AWS, ha crecido en este trimestre un 16% con respecto al trimestre anterior, lo que a priori podría resultar un buen dato, pero es que venía de crecer a ritmos de alrededor del 20% en los últimos trimestres. Por lo tanto, parece ser que incluso en este segmento, que es el más rentable de la compañía, se está ralentizando el crecimiento. Si nos fijamos ahora en la evolución de los EPS, vamos a ver cómo en los últimos años venía creciendo. Sin embargo, en 2022, esta pérdida que reportaron de 27 centavos por acción, como decíamos hace un momento, rompía esa tendencia creciente y de hecho es ciertamente preocupante la caída tan grande que tuvo durante el año pasado. Vamos con el cuarto paso, vamos a ver la valoración de esta compañía. Vamos primero a Seeking Alpha para echar un vistazo a la calificación. Vemos que aquí le están dando una calificación de D negativo, es una calificación bastante mala. ¿Por qué? Bueno, pues actualmente el PER es non-available, PER forward de entre 76 y 77 veces, dependiendo si se tiene en cuenta el gap o el non-gap.
Es cierto que la media del sector está entre 13 y 14 veces, por lo que vemos pues que es un 400% por encima de la media del sector. Tenemos un price to sales de 2,02 veces, cuando la media del sector es de 0,85. Aquí lo único positivo es que la media de los últimos 5 años de la valoración en price to sales forward de Amazon ha sido de 3,21 veces, por lo tanto cotizando alrededor del 37% de descuento con respecto a su media de los últimos 5 años. Pero aún así, a nivel de valoración, a mí personalmente me parece que esta compañía podría no estar en el momento más óptimo para una entrada o para una compra. Es cierto que en los últimos años ha parecido cara en prácticamente todos los momentos y sin embargo ha tenido un retorno espectacular en bolsa. Así que es verdad que no siempre podemos fiarnos de ver una valoración demasiado cara y pensar que no sería una buena inversión. Déjame un comentario para conocer tu opinión al respecto. Y como quinto y último paso vamos a echar un vistazo a otros datos importantes. Vamos a ver en primer lugar cuál es el porcentaje de inversores insiders, de institucionales. Ya os adelanto que probablemente veamos pocos insiders y muchos institucionales. Algo más del 9%, como estáis viendo, de inversores insiders, más del 60% de las acciones en circulación en manos de inversores institucionales, era de esperar. Y vamos a echar un vistazo también al número de acciones en circulación para ver cuál ha sido la evolución en los últimos años. Vemos que se han mantenido bastante planas, vemos una ligera emisión de acciones, pero nada preocupante en mi opinión. Y de hecho, durante 2022 vemos que se produjo una recompra de acciones. Habría que estar atento para ver si en los próximos trimestres, o para ver si después de estos últimos resultados trimestrales que acaban de ser publicados, salta alguna noticia también por parte de la compañía de recompra de acciones. Cuéntame tus impresiones sobre Amazon, dime si te parece interesante, si la llevas en cartera o si estás buscando un punto de entrada. Y dime también si acabas de descubrir algo que no sabías con los datos que acabamos de ver, porque nos vamos a la segunda compañía más votada por vosotros. Vamos con el análisis de Alibaba. Alibaba es otra compañía que no necesita presentación. Es otro gigante del comercio electrónico y de hecho se considera a esta compañía la Amazon china. Fue fundada por Jack Ma en 1999 y desde entonces ha tenido una espectacular evolución y un crecimiento exponencial. En el caso de Baba me gustaría comenzar hablando de dos riesgos importantes que creo que se deberían tener en cuenta al invertir en ella. En primer lugar, lo que ya es bastante conocido, el riesgo de que esta compañía sea deslistada del índice americano en el que cotiza, en este caso el NYSE, debido a las tensiones geopolíticas crecientes que aún existen y que en mi opinión suponen un riesgo real que se debería tener en cuenta a la hora de invertir en esta compañía. Si la tensión internacional sigue creciendo, todas las compañías chinas podrían verse gravemente afectadas. En segundo lugar, como cualquier compañía china, existe una importante falta de transparencia en la información pública sobre sus operaciones. Existe un riesgo de que en cualquier momento el gobierno chino pueda o bien intervenirla o bien modificar alguna ley que pueda impactar directamente en las operaciones de la empresa. Ya lo hemos visto en el pasado. Y por último, en mi opinión, esa falta de transparencia de las compañías chinas hacen menos creíbles sus reportes trimestrales y anuales, por lo que siempre que analizo datos de compañías chinas, tengo en cuenta que existe una posibilidad de que esos datos hayan sido manipulados en algún sentido. No es que no existen este tipo de prácticas en otras empresas y en otros países, pero en el caso de China me parece que hay que tenerlo especialmente en cuenta. Dime si estás de acuerdo con estos riesgos, si los tienes en cuenta a la hora de invertir en compañías chinas o si tú piensas que estoy exagerando, porque ahora sí nos vamos con el análisis de los 5 pasos. A día de hoy, Alibaba es una empresa de gran capitalización, más de 219 billones de dólares en este momento, y cotiza actualmente alrededor de $84 por acción. En los últimos 6 meses hemos asistido a una tremenda recuperación, más del 33% en el precio de cotización de sus acciones. En el último año, Alibaba estaría perdiendo algo más de un 12%, se ha estado moviendo en un rango entre los 122 y los $63 aproximadamente, pero es que en 5 años, aquí tenéis la rentabilidad que hubieras obtenido por mantener esta compañía en tu cartera desde hace 5 años, desde el año 2018, habrías perdido alrededor del 55% de tu dinero. Y vemos, como decía, se aprecia sobre todo en este gráfico de un año, como la enorme volatilidad que ha tenido, con una caída de alrededor del 50%. Y como decimos, actualmente cotizando en niveles de alrededor de 84-85 dólares. Para comprobar la solvencia de la compañía, nos vamos a ir a Guru Focus para comprobar su Debt to Equity. Aquí lo tenemos. Vemos que actualmente Alibaba tiene un Debt to Equity de 0,16 y que durante los últimos 10 años el mínimo ha estado en 0,02, el máximo ha estado en
2,68 y el debt to equity medio que ha tenido la compañía en los últimos 10 años ha sido de 0,27. Es un ratio excepcional, sin duda, e incluso por debajo de su media de los últimos 10 años. Comparado con la industria retail cyclical, con casi 1000 compañías, Guru Focus nos está diciendo que el debt to equity de Alibaba es mejor que el 80% de estas compañías. Como estás viendo, la media de la industria es de 0,65 y como estamos viendo, el debt to equity de Alibaba está bastante mejor que el resto de la industria. Así que en este caso, nada que decir acerca de la solvencia y del debt to equity de Alibaba, un muy buen dato. El segundo paso, vamos a comprobar la rentabilidad de esta empresa y para ello nos vamos a ir primero a Seeking Alpha, vamos a entrar en la pestaña de rentabilidad y nos vamos a acercar para ver en primer lugar la calificación, que como veis es sobresaliente, A+, pero esta calificación que le está otorgando la plataforma se basa principalmente en que las métricas de rentabilidad de Alibaba, prácticamente todas, o al menos las más importantes, están bastante por encima de la media del sector. Estamos viendo un margen de beneficio bruto de más del 36%, cuando la media del sector es un 35%, bastante en línea. Margen EBIT del 12%, cuando la media del sector es un 7%. Margen EBITDA de casi el 18% frente al 11% del sector. Pero cuando nos fijamos en los retornos, ahí es donde vienen los problemas. Diferencias del 70%, del 20% y del 50% en peor posición con respecto a la media del sector. Lo más preocupante, en mi opinión, ahora veremos cómo ha sido la evolución, pero con respecto a la media de los últimos 5 años de Alibaba, todas las métricas de rentabilidad están bastante por debajo. De hecho, vemos como el margen EBITDA es casi el 25% menos que la media de los últimos 5 años, que su margen EBIT está en los mismos niveles, 25% peor de lo que venía siendo su media de los últimos 5 años, un margen de beneficio bruto menos 16% con respecto a la media de sus últimos años, que era de un 43%, y en los retornos principalmente el ROA es el que está un 76% por debajo de lo que venía siendo su media de los últimos 5 años. Esto es una compañía que ha empeorado en los últimos años. Veíamos hace un momento el gráfico del desempeño del precio de su acción en bolsa y veíamos cómo durante unos años estuvo dando unos muy buenos rendimientos a pesar de su valoración, y sin embargo hemos visto cómo durante 2020, 2021, 2022 el precio de sus acciones ha ido cayendo a medida que sus fundamentales, en mi opinión, se han ido deteriorando. Nos vamos a ir a ticker.com para ver la evolución de estas métricas. Como os estaba diciendo, nos vamos a Financials, nos vamos a ratios, aquí tenemos Return on Assets, el ROA. Vemos que desde el año 2013 la evolución ha sido bastante negativa, llegó a tener un ROA de casi el 20% esta compañía en 2014 y actualmente estamos hablando de un ROA de un 3,5%. Si nos fijamos en el retorno sobre el capital, vemos como en 2012 estaba por encima del 14%, llegó a estar por encima del 30% y sin embargo en los últimos 6-7 años vemos como primero se mantenía estable y ahora está por debajo del 8%. Lo mismo si nos vamos al ROE, vamos a encontrar una foto parecida, un ROE que llegó a ser del 90%, increíblemente alto en 2014, desde ahí una tendencia a la baja y a día de hoy encontramos un ROE ligeramente por encima del 4%. Son unas métricas bastante pobres en mi opinión. No me quiero extender más con la rentabilidad de esta compañía, simplemente me interesaba exponer que en mi opinión el desempeño que han tenido el precio de sus acciones en bolsa durante los últimos años está ciertamente justificado por un empeoramiento en sus fundamentales. Vámonos al tercer paso, vamos a ver el crecimiento de esta compañía, vamos a Seeking Alpha de nuevo. En crecimiento ya estáis viendo la pantalla de crecimiento como la nota general que le está dando Seeking Alpha es un D-, es una mala nota y vamos a ver por qué. Simplemente el último año el crecimiento del revenue ha sido de un 3,36%, como estáis viendo en pantalla, cuando el sector está creciendo su revenue una media de un 10% anual y cuando Alibaba venía creciendo a más del 36% anual durante los últimos 5 años. Esto es una diferencia, un crecimiento peor en un 90%. El crecimiento del revenue esperado para el año que viene está en línea con la media del sector, alrededor del 7%, pero más de un 76% por debajo de su media de los últimos 5 años. El crecimiento del EBITDA sí que está un poco más cerca de su media de los últimos 5 años y bastante por encima de la media del sector. Y en cuanto a los beneficios por acción, vemos que durante el último año estos beneficios cayeron en más de un 53%, cuando la media de la industria creció en alrededor del 2%, y cuando históricamente durante los últimos 5 años Alibaba venía creciendo sus EPS a alrededor de un 11,5% anual. Para el año que viene se está proyectando, se está esperando que los EPS vuelvan a caer alrededor de un 4,5%, cuando ya se espera que el sector crezca entre el 2,5% y el 3%, y cuando Alibaba en forward venía creciendo de media alrededor del 17%. Por lo tanto, a nivel de crecimiento también estamos
estamos viendo un empeoramiento en los fundamentales de la empresa. Este sin duda había sido el fuerte de esta empresa. El crecimiento del revenue había sido espectacular en los últimos años. Aquí tenéis cómo venía creciendo desde el año 2012, cuando facturaba alrededor de 3.000 millones de dólares, y en el año 2022, en 10 años, llegó a facturar 134.000 millones. Y estas tasas de crecimiento, pues del 12 al 13 un casi 75%, del 13 al 14 un 52%, del 14 al 15 estamos hablando de un 45%, son unos crecimientos de revenue brutales de un año a otro. Sin embargo, y solo como reflexión, el crecimiento del revenue desde el 2021 hasta el 2022 ha sido el más lento, un 23%, que es alto, pero ha sido el más lento de los últimos 10 años desde el año 2012, como estáis viendo resaltado en azul. En cuanto al crecimiento de sus EPS, de sus beneficios por acción, aquí tenéis la evolución de los beneficios por acción de los últimos 10 años de la compañía. Vemos cómo tuvo un crecimiento bastante estable durante 5 años, del 12 al 16. 16 a 17 hubo una caída importante y desde el 17 hasta el 21 no paró de crecer. Cierto que entre el 20 y el 21 se ralentizó ese crecimiento, pero lo realmente preocupante lo vimos en 2022, en el que cayeron los beneficios por acción de Alibaba en más de un 50%. Ha sido espectacular el crecimiento de los EPS, ha habido años que ha estado cerca de crecer en un 200% año contra año, pero en el último año ha habido una caída brutal. Y ahora parte de tu trabajo, si estás interesado en invertir en esta compañía, es desgranar toda esta información que te ofrecen tanto Ticker.com como Seeking Alpha para entender si esta caída y si este deterioro en los fundamentales es algo temporal o es algo que pueda mantenerse en el tiempo. Porque ahora nos vamos al cuarto paso, que es la valoración de la compañía. Vamos a Seeking Alpha de nuevo, vamos a la pestaña de valoración, donde nos estamos encontrando una nota mixta, un C positivo. Alibaba está cotizando actualmente a PER de alrededor de 47 veces, cuando la media del sector está en las 15 veces, una diferencia bastante grande, y cuando la media de su PER de los últimos 5 años ha sido de 44 veces. Resulta curioso ver cómo, a pesar del deterioro en sus fundamentales y del deterioro en su crecimiento, esta compañía, por valoración por PER, está cotizando actualmente más cara de lo que venía haciéndolo en los últimos 5 años. Aunque el precio haya caído mucho, como los beneficios por acción han caído de una manera estrepitosa, el PER se está simplemente manteniendo. Donde sí encontramos una ligera diferencia es en el PER Forward. Actualmente Alibaba cotiza PER Forward de casi 24 veces, la media del sector es de 14, por lo tanto cotiza más cara que la media del sector, pero cotiza con alrededor de un 25% de descuento comparado con el PER Forward medio de sus últimos 5 años. Por lo tanto, aquí sí que estamos encontrando cierto descuento con respecto a la valoración por PER, teniendo en cuenta los beneficios estimados para el año que viene. Si nos vamos al Price to Sales, vemos que está cotizando a 1,79 veces, la industria lo está haciendo de media a 0,85 veces, pero Alibaba venía cotizando los últimos 5 años de media a alrededor de 6 veces y media. Es un descuento importante teniendo en cuenta esta métrica de valoración. Y por último, Price Free Cash Flow de los últimos 12 meses, actualmente a 9 veces Free Cash Flow, lo que resulta barato incluso comparándolo con la media del sector, y mucho más, alrededor de un 51% de descuento comparado con la media de su valoración por Free Cash Flow de los últimos 5 años. Me gustaría que me dijeras si estas valoraciones actuales que estamos viendo tú crees que están justificadas teniendo en cuenta el deterioro que acabamos de ver hace unos momentos, o si crees que Alibaba a estas valoraciones puede resultar una buena oportunidad de inversión en estos momentos. Te leo en comentarios. Porque para el quinto paso, en otros datos importantes, en primer lugar vamos a echar un vistazo, como hacemos siempre, al número de acciones en circulación que están en manos de inversores institucionales, en manos de insiders. Aquí tenemos esta información también en Seeking Alpha. Aquí tenemos el dato, más de un 37% de las acciones en circulación en manos de inversores institucionales y algo más de un 3,5% en manos de inversores insiders. Con respecto al número de acciones en circulación, vemos la evolución, vemos como sí que se ha producido cierta dilución, cierta emisión de acciones desde los años 2013 hasta 2020 y que durante 2021 y 2022 han estado recomprando acciones. También es cierto que no ha sido a un ritmo especialmente alto. Y como último dato importante, siempre hay que estar al tanto de las noticias, hace unas semanas Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, conocido de sobra por todos vosotros, y que llegó a invertir fuertemente en Alibaba, de hecho fue uno de sus mayores defensores durante meses, pues bien, hace solo unas semanas Charlie Munger realizó unas declaraciones reconociendo que su inversión en Alibaba había sido uno de los mayores errores de inversión que había cometido en su vida. Decía Munger que al pensar en Alibaba se había cautivado por su posición en Internet en China y que no se detuvo a darse cuenta de que, a pesar de todo,
a pesar de tener un cierto foso defensivo y su posición dominante, continúan siendo un negocio minorista. Ya sabes que nunca debes basar tus inversiones en lo que haga un inversor famoso, pero si estás invirtiendo en una compañía tienes que estar al tanto de todas las noticias que salgan sobre ella, porque este tipo de declaraciones de inversores tan importantes como Charlie Munger puede afectar en gran medida al precio de su cotización. En principio, y a pesar del cambio de rumbo que ha tomado Munger en relación a Alibaba, continúa manteniendo acciones de Baba en su cartera según el reporte del primer trimestre de 2023 que conocimos hace nada, y la posición de Alibaba supondría en estos momentos alrededor del 19% de su cartera. Estaremos atentos para ver si en próximos trimestres deshace esta posición y si continúa vendiendo acciones de Alibaba. Porque ahora nos vamos a la primera compañía, a la compañía más votada, la más deseada por los usuarios de este canal, que es además una de las compañías de mi cartera y es la empresa Meta Platforms. Meta es una compañía de sobra conocida por todos, es una compañía tecnológica que se dedica principalmente al marketing online, a los anuncios a través de redes sociales. Sabéis que Meta es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook Messenger, pero también tiene otras verticales de negocio como su infraestructura de pagos, que es un negocio que está comenzando a desarrollarse en algunas partes del mundo y del que se espera un gran crecimiento, y luego su división de Reality Labs, que es la división que tiene todo lo relacionado con el metaverso y que tanto ha dado que hablar en los últimos años. El desempeño de las acciones de Meta ha sido bastante malo durante los últimos 2 años. Vemos aquí que desde su máximo de $378 en septiembre de 2021 había llegado a caer hasta un 76% hasta el 4 de noviembre del 22. Es más de un año de caída, con varias caídas muy grandes por el camino, y desde ahí ya está recuperando más de un 164% en solo unos meses. Actualmente, como estás viendo, Meta está cotizando alrededor de los $240. Ahora comentaremos estos resultados del primer trimestre que acaban de publicarse hace escasos días, pero vamos a ir con el análisis de los 5 pasos y vamos a comenzar por la solvencia. Nos vamos a Guru Focus para ver el Debt to Equity de Meta y aquí tenemos actualmente el dato es 0,22, es un muy buen dato. Vemos que el mínimo de los últimos 10 años ha sido 0 redondo, que la media ha sido de 0,09 y que su máximo ha sido de 0,22, como estáis viendo, el nivel actual. Es un muy buen dato, como decimos, pese a que sea uno de los peores de su historia. Meta no va a tener ningún problema en el futuro para hacer frente a sus deudas. No obstante, como siempre te digo, echa un vistazo a través de Seeking Alpha o a través de ticker.com a su balance para que puedas observar, aunque ahora comentaremos algunos de los gastos más importantes. Vamos al segundo paso, que es la rentabilidad. Nos vamos a Seeking Alpha, pestaña de rentabilidad, y lo que nos encontramos es algo totalmente excepcional. Todas las calificaciones son sobresalientes. Tiene la calificación máxima A+, en rentabilidad general, pero aquí vemos el margen de beneficio bruto de casi el 80% contra la media del sector del 50%, en línea también con su media de los últimos 5 años. Margen EBITDA del 36%, es un margen EBITDA del doble que la media de la industria y un 21% por debajo de su media de los últimos 5 años. Un ROE de más del 17%, cuando la media de la industria es de menos del 3%. Un retorno sobre el capital del 14% contra la media de la industria del 3,5%. Y un ROA de más del 11% cuando la media de la industria es del 1,3%. Son, como decimos, unas métricas de rentabilidad extremadamente buenas. Es uno de los puntos fuertes de esta compañía, sin duda. En cuanto al crecimiento, vamos a la pestaña de crecimiento. Vemos una nota mixta, una nota de C-. Crecimiento del revenue negativo, un 2% casi durante el último año para Meta, cuando la industria estaba creciendo a casi el 6% y cuando Meta venía creciendo a alrededor del 27% anual durante los últimos 5 años. Se espera ya que para el año que viene este crecimiento del revenue esté por encima de la media del sector, aunque continúe estando por debajo de la media de sus últimos 5 años. Ha tenido un crecimiento de EBITDA negativo de casi el 20%, pero se espera que ya para el año que viene el crecimiento del EBITDA sea positivo y en línea con la media de la industria, aunque muy por debajo de su media de los últimos 5 años. En cuanto a los beneficios por acción, aquí ha venido el otro problema principal que ha tenido la compañía, aparte del decrecimiento del revenue en el último año. Los EPS de Meta cayeron un 39%, la media de la industria cayó casi un 6%, pero es que Meta venía creciendo sus EPS a un 22,8% anual. Y para el año que viene, según estas estimaciones, que son algo pesimistas en mi opinión, están estimando que Meta crecerá sus EPS en un 1% para el año que viene. Vamos a echar un vistazo a la valoración actual de la compañía Meta. Tenemos un PER actual de 29,85 veces, la media del sector cotiza a PER 19 y en los últimos 5 años Meta venía cotizando alrededor de 24 veces. El reciente aumento de su precio, que ya está descontado
juntando un crecimiento de los EPS, de los beneficios que todavía no se ha producido, ha provocado que este PER se aumente hasta casi las 30 veces. Por EV/EBITDA sigue cotizando por encima de la media del sector, como es lógico, pero ya en línea, un 10% de descuento con respecto a la media de sus últimos 5 años por esta métrica EV/EBITDA. Y si nos fijamos en el Price to Sales, actualmente cotiza 5,43 veces, lo que está un 31% por debajo de su media de los últimos 5 años, que estaba casi en 8 veces Price to Sales. Y en Price Free Cash Flow está cotizando alrededor de las 12 veces actualmente, lo que está alrededor del 26% por debajo de su media de los últimos 5 años, que era, como veis, de más de 17 veces. Las valoraciones, aunque ya han subido bastante, como acabamos de ver, el precio de su acción se ha disparado, especialmente después de los últimos resultados trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2023, que se acaban de conocer. La acción subió tanto como un 15% en un solo día, fue una auténtica locura. Y es que una vez que ha pasado todo el pesimismo, desde finales del año pasado, no han ido saliendo más que buenas noticias. En este último reporte de ganancias, Meta estaba reportando unos EPS de $2,20 por acción frente a los 2,03 esperados, unos ingresos que también superaban expectativas, unos usuarios activos diarios que también superaban las expectativas que tenía el mercado, los usuarios activos mensuales en línea con lo que se esperaba y el ingreso promedio por usuario, que es una de las métricas más importantes. Tenemos que recordar que Meta tiene tal número de usuarios alrededor del mundo que su crecimiento vía nuevos usuarios va a ser cada vez más lenta y cada vez más complicada, así que su crecimiento de ingresos tendrá que venir o de nuevos productos o de conseguir aumentar el ingreso promedio por usuario. Por eso este dato es tan importante. Han reportado un ingreso medio de $9,62 frente a los 9,30 esperados. Comentando ya otros datos importantes sobre la compañía, como decía, en los últimos meses han salido a la luz varias noticias, entre la que está la última ronda de despidos. De hecho, esto ha sido de hace escasos días. Meta anunciaba que reduciría otros 10.000 puestos de trabajo más, que sumados a los 11.000 que ya eliminaron en el mes de noviembre y que correspondían al 13% de toda la fuerza laboral, van a suponer que de momento, hasta ahora y con los datos que ya están confirmados, Meta va a reducir su plantilla un 25% con respecto al número de empleados que tenían el año pasado, en 2022. Como os podéis imaginar, esto es un ahorro enorme en costes de personal, y es que los gastos han sido uno de los factores que han influido negativamente en la acción de Meta durante todo este tiempo. Si nos vamos a ticker.com, aquí podemos ver el R&D expense, que esto es el gasto en Research and Development, en I+D, investigación más desarrollo. Si veis la gráfica de la evolución de estos gastos, ha sido brutal. 1.300 millones en el año 2012 y 35.000 millones en el año 2022. Pero es que si nos fijamos en los últimos años, este gasto se ha más que triplicado en los últimos 4 años nada más. Como sabéis, la mayor parte de estos gastos iban directos a sus Reality Labs y al desarrollo del metaverso, división en la que ya han anunciado que van a frenar el gasto masivo. Esta reducción de costes, sumada a los mejores resultados que estamos viendo en los últimos meses, están impulsando el precio de la acción de Meta, acción de mi cartera, por lo que yo estoy muy contento. Como decíamos, va recuperando desde el mes de noviembre un 164%. Probablemente esta caída que vimos y a la que hacíamos referencia hace un momento, de más del 75%, haya sido una de las oportunidades históricas para poder entrar en esta compañía, e incluso a estas valoraciones actuales, si la compañía consigue recuperarse, teniendo en cuenta las excelentes métricas de rentabilidad que tienen, es posible que todavía sea una buena oportunidad de inversión. Dime qué opinas tú sobre Meta, sobre esta recuperación, y si crees que puede suponer a estos niveles una buena oportunidad de inversión. Y dime también qué te ha parecido este vídeo, qué te ha parecido el análisis de estas 5 compañías, cuál de ellas llevas en cartera, cuál quieres incorporar, cuál no comprarías nunca. Y no te olvides suscribirte al canal, dejarme ese gran like como siempre, porque tú tardas solo un segundo, pero es la única manera que yo tengo de saber si estos vídeos resultan interesantes y así continuar haciéndolos en el futuro. Un saludo y hasta pronto.